Hoy tenemos como primera conferencia del año a un profesor muy importante en el campo de la arqueología, que nos acompaña desde el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, el profesor Diógenes Patiño, con una conferencia que se titula Arqueología y Pueblos del Macizo Colombiano. Entonces la conferencia va a durar aproximadamente 45 minutos, una hora, y al final tendremos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas e interactúen. Bienvenidos, los dejo con el profesor, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Museo La Merced por esta invitación, a Roberto García, su director, y al equipo que acompaña a este maravilloso museo en su desempeño. El trabajo que vamos a desarrollar hoy vamos a tomarlo como si fuera una clase de arqueología. En primer lugar, podemos mencionar que la zona que vamos a trabajar hoy es una zona muy extensa que se denomina el Macizo Colombiano. Pero no es una región, digamos, limitada, sino que todo lo contrario, es muy extendida en términos culturales y en términos arqueológicos, e igualmente muy conectada en términos geográficos y ecológicos. Entonces vamos a poner mucha atención precisamente a esas relaciones que se van a establecer allí. El Macizo Colombiano fue, por ser una zona tan grande, en los primeros tiempos, los españoles que atravesaron este territorio de sur a norte prácticamente lo bordean sin percatarse de todo ese complejo ecológico, geográfico y humano que existía en la región. De manera que vamos a mirar y darnos un paseo en el pasado de las regiones y las comunidades asentadas en este territorio. Vamos a ver también que el macizo colombiano sobre todo se lo denomina para la parte sur, prácticamente de lo que es Sotará, Puracé, Sotará y hasta prácticamente lo que es la bota caucana y los límites norte del departamento de Nariño. Pero, como dije, está conectada geográficamente con la parte oriental, donde conocemos justamente una de las regiones más importantes arqueológicamente, la cual se denomina San Agustín, Isnos, y en el Cauca, también limitando con el Huila, lo que es tierra adentro. Veamos entonces que en esta zona la podemos dividir básicamente en unas 3 o 4 regiones importantes. Como habíamos mencionado, tenemos el núcleo Puracé, Cocoruco, Sotará y esta serie de regiones volcánicas en esta zona con volcanes importantes como el Doña Juana, Bordoncillo y hacia límites de la región del Nariño. También se la conoce en parte, la parte norte o occidental, la parte norte occidental de lo que es la bota caucana. Y en la parte superior, aunque no se lo conoce como macizo colombiano, es más esta región de aquí que esta, sí tenemos, digamos, es importante mencionarla por los desarrollos acontecidos en este lugar aquí, que es tierra adentro. En tierra adentro, pues vemos que hay un desarrollo arqueológico de culturas también milenarias, donde vamos a ver, se caracterizan por los entierros en hipogeos. Entonces, aquí arriba podemos ver la región
de Popayán, Guambía, Coconuco, Puracé, que es justamente esta de aquí, el macizo del Alto Magdalena, que es justamente esta zona de aquí, las regiones del volcán Puracé, Sotará, donde hay pueblos indígenas actuales y son ancestros de aquellos de épocas prehispánicas. El páramo de las Papas en las regiones de aquí de Caquiona, Huachicono Frío, Pancitará, Papayacta, incluso son nombres originarios de épocas que retomaron los primeros españoles dentro de ese territorio. Luego la bota caucana, que es esta zona de aquí, alta, que conecta incluso con la zona de Caquetá, Putumayo y Amazonía. Luego tenemos esta zona colindante, que es muy importante también tenerla en cuenta, que es diferente porque son zonas cálidas, son zonas más bajas con respecto a la cordillera central y tiene otro tipo de comunidades que vamos a ver posteriormente sus diferencias. Y finalmente en la zona del macizo vamos a tener lo que es la región conocida históricamente con el nombre de Quillacinga, que tiene la influencia de los pastos, ¿no? De Túquerre, del Valle de Atriz, y donde hay una mayor influencia de la lengua quechua y quichua. Hay diferencia en esa lengua tronco. La quechua es la que viene por el lado de los incas, desde el Perú, Ecuador. Y la quichua es la que viene por el lado de la Amazonía y el piedemonte de la cordillera, de este lado de la cordillera, parte oriental. Caquetá, Sibundoy, esta zona de aquí, la Cocha, y una influencia bastante interesante que vamos a ver sobre la presencia inca. De todas maneras, este territorio hasta 1500, siglo XVI comienzos, es ocupado y dominado territorialmente, culturalmente, por etnias de toda esta región, algunas de ellas muy poderosas, que se las ha denominado como cacicazgos, los cacicazgos del macizo colombiano de la cordillera andina, y donde se ha visto la presencia de jefes, caciques, algunos de ellos con más poder que otros y dominadores. Tenían unos sistemas interesantes que hicieron que pudieran desarrollarse culturalmente y expandirse dentro del territorio. Cosa diferente un poco a lo que se ve en las zonas cálidas. Estas son zonas frías, altas, andinas, muy fértiles, por cierto, y comparadas con las regiones de Patía y Huachicono y esta región que es cálida, parece que allí las sociedades existentes no eran tan homogéneas, no eran tan de caciques, grandes caciques, sino que en la historia se las ha conocido también como beetrías, algunas de ellas muy celosas y de alguna manera guerreras, ¿no? Entonces hay una diferencia entre este tipo de asentamientos de aquí y este tipo de asentamientos de acá. Muy bien. Como esta zona realmente es un territorio de composición, de origen volcánico, vamos a ver que está prácticamente, se origina a partir de varias erupciones volcánicas a lo largo de la cordillera. Aquí tenemos los volcanes de la zona del macizo, la zona del Puracé, más al norte aquí está el Huila, Nevado del Huila que tenemos aquí, y aquí arriba está el de Santa Isabel y los volcanes del Tolima. Y también es una formación que ustedes todos conocen, cuaternaria, o sea, prácticamente hace más o menos 10.000, 12.000 años de antigüedad. O sea, es el cuaternario holoceno que llaman también. Esa es la formación originaria.
Pero vamos a ver qué increíble, en la época de grandes erupciones en la región ya había gente, había grupos humanos ambulando en este territorio, y no solamente en el territorio del macizo colombiano, sino también en la cordillera central más al norte. Hay varios sitios importantes de 8.000, 6.000 años de antigüedad, realmente relacionados con grupos de caza y pesca, pero mayoritariamente cacería de animales grandes, presencia del mamut, que hemos visto también en otras áreas de Colombia. Bueno, la entrada de estos grupos, está la teoría de norte a sur, siguiendo los ríos, básicamente. Hay muchos sitios en el Magdalena, hay sitios en el Cauca, pero no son tan fáciles de discernir, pero sí hay puntas de proyectil en varios de los sitios y en las zonas cordilleranas. Muy bien, empecemos con la región de Puracé, Cocoluco y Popayán. Esta zona, como digo, es Popayán mismo, está asentada sobre ceniza volcánica, son suelos de ceniza volcánica ya compactados, fértiles, ¿no? En su momento. Acuérdense que las erupciones volcánicas, las cenizas al convertirse y salir la vegetación de nuevamente se convierten suelos muy fértiles, y por eso son aprovechados no solamente en estas regiones, sino en muchas otras. Casi que alrededor del mundo podemos ver una relación de mayores densidades de poblaciones en zonas fértiles cerca a los volcanes. De ahí que también tengamos problemas en cuanto a las amenazas existentes, ¿no? Y se ha visto en varias regiones, especialmente en Centroamérica, en El Salvador, en Serén, en otras regiones donde prácticamente las excavaciones han encontrado vestigios de casas, ranchos y cementeras tapadas completamente por ceniza volcánica. Algo parecido tenemos aquí, vamos a ver en el Puracé. Como les decía, las primeras ocupaciones son de gente que deambula en grupos de cacería, tienen sus campamentos, ¿no? Pues son reconstrucciones, trabajo básicamente en la piedra, pero logran hacer herramientas tan perfectas como este tipo de herramientas que observamos aquí. Esta herramienta tiene su propia historia, fue excavada, y ustedes saben por quién, por las gallinas del gallinero en mi granja. Fue encontrada justamente en el sitio, porque esa meseta de Popayán fue ampliamente, digamos, caminada por estos grupos, y tenían sus asentamientos, digámoslo así, temporales de caza. Acuérdense que el cazador se mueve de acuerdo a cómo se mueve la caza, o sea, los venados, los animales, etcétera. Entonces van de un lugar a otro, por eso se le llaman estacionales, ¿no? Entonces, un poco como lo que ustedes ven en hoy por hoy, ¿no? Entre los Nucamacú, ¿no? De las zonas bajas del oriente, ¿no? Ahí tenemos casos muy, muy particulares de grupos humanos que todavía viven, ¿no? De la caza, la recolección, y son cíclicos, ¿no? Además, conservadores de la ecología, del medio ambiente, porque son alrededor del año, visitan diferentes tipos de sitios para volver a cultivar sobre las semillas nuevos frutos, nuevos animales de cacería. Entonces, vemos aquí que este tipo de puntas de proyectil son muy comunes. Aquí en el valle también hemos encontrado en las excavaciones con los arqueólogos, en
en la zona del río Cauca, en la zona de la cordillera occidental también hay presencia, pero son esporádicos. Bueno, entonces tenemos la presencia de este. También se vuelve muy popular este tipo de material, que se denomina obsidiana, que es de origen plenamente volcánico. La obsidiana sale del volcán, ¿no? Y sale, haga de cuenta, como salir en un flujo gelatinoso. Y cuando va cayendo a la tierra, otra vez a la superficie, se va consolidando y va formando nódulos o bloques muy gigantes, dependiendo de las características de ese magma extrusivo de los volcanes. Y las sociedades, los grupos de cazadores recolectores también hicieron sus puntas de proyectil, sus raspadores, sus cuchillas, sus navajas, y es todo un proceso interesante sobre la tecnología lítica de cazadores recolectores, de la cual hay estudios muy completos en América y en Colombia también. Bueno, ya pasando esa época de los, vamos, una larga época, ¿no? Imagínense, de los 8.000, 10.000 años antes del presente hasta más o menos los 3.000, 2.000 y quizá ya en los 1.000, ¿no? En los últimos 2.000 años empieza realmente una actividad de congregación de grupos, un cambio cultural muy característico y muy fuerte en la región de el Puracé, Popayán y en la región de San Agustín, pongámosle a San Agustín 3.000 años más o menos que comienzan, incluso un poco más que comienzan las actividades culturales en la zona, pero en San Agustín la manufactura o la escultura de estas rocas que ustedes conocen como estatuas, ¿no? Comienza más o menos en el 500 antes hasta el 800, después que desaparece ese esplendor, ¿no? Que sucede más o menos en varias culturas de forma muy similar. En Popayán entonces tenemos que hay unas evidencias que nos hablan de diferentes actividades sociales y agrupaciones sociales. Y empezamos a observar pirámides como esta que, como esta que observamos aquí, que es la famosa pirámide de Tulcán, ¿no? Muy típicas, o sea, los montículos que no es que hacían la pirámide del comienzo, ¿sí? Sino que adosaban colinas ya existentes, las armaban, les hacían sus caras laterales, sus entradas, sus enterramientos ahí mismo. En la parte superior también tenían sus estructuras de casas o palacetes, donde realmente se observa que cambia completamente el panorama y la situación de estas culturas. Esto es una manifestación de que algo importante de concentración de poder está sucediendo en los habitantes de esa región y se manifiesta en este tipo de estructuras. Vamos a ver qué hay en las excavaciones precisamente de uno de los arqueólogos de aquí de Cali, ¿no? del siglo pasado, Julio César Cubillo, excavó. Estas son fotos de Julio César Cubillo, que es el fundador del Museo de la Universidad del Valle. Él trabajó pacientemente en las excavaciones antiguas y encontró precisamente los adosamientos de bloques de tierra, ¿no? Para adosarlos y mantener la estructura para que no se desbarate, no se… Recuerden que estos son cenizas volcánicas que fácilmente se pueden erosionar, ¿no? Con el tiempo, con la intemperie, el agua, el sol, etcétera. Vemos aquí entonces que aparecen estos elementos de diferentes colores que le dan estabilidad a esta estructura. Bueno, hoy por hoy, si no se mantienen con lo que hemos visto, los cambios climáticos, etcétera, etcétera, pues tenemos problemas, ¿no? Hay erosión ya en esta estructura. Pero también en las excavaciones resultan elementos de la época de contacto europeo,
Como observamos aquí las ánforas donde traían el aceite, el vino, los españoles, por barco desde Europa hasta acá. Aquí tenemos un ejemplo de una ánfora, lo cual nos indica que hubo un contacto en ese sitio y por alguna razón esta ánfora pasó a ser parte de un elemento ya sea funerario, de intercambio, de bien de uso, etcétera. Pero también nos está indicando una fuerte aculturación de lo que fueron las comunidades indígenas dentro de este territorio. En Popayán entonces tenemos, y en la región, otros elementos que nos marcan la vida de los cacicazgos fuertes, con dominio territorial y dominio de personas, de gente, mucha gente. Un cacicazgo puede tener algunos cientos, los cacicazgos menores, hasta miles de personas, de individuos que son, digamos, dirigidos por un cacique mayor, digámoslo así, y varios caciques menores, ¿no? Se dividen, es como una especie de división política del territorio y de las gentes, pero están subordinados a cacique. Entonces hay representaciones interesantes como este personaje, ¿no? Personajes de poder sentados, ¿no? Aquí vemos en bancas sentados, también aparecen elementos que pueden relacionarse con la guerra o autoridad para dirigir un brazo, digamos así, armado que establezca el orden dentro de ese territorio. Entonces aquí lo vemos de frente al personaje con todos sus atuendos, sus tatuajes, sus collares, sus diademas, sus elementos míticos, rituales también. Y aquí lo vemos de perfil, ¿no? En una banca muy bien organizada que nos indica que son personajes de poder, ¿no? Iconográficamente hablando. Además de eso tenemos la presencia dentro de esa iconografía de todas estas culturas del macizo colombiano y de las zonas andinas están relacionadas con la naturaleza de forma íntima. No hacen nada que no sea con el permiso de la naturaleza, con el permiso de los espíritus que viven en la naturaleza. Por eso ustedes han oído hablar que constantemente ellos se refieren a la madre tierra, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cómo esos elementos aparecen también. Entonces aquí tenemos iconografías relacionadas con la naturaleza, pero también con elementos de poder, como en este caso el águila o el cóndor andino, ¿no? Que está metido en la mitología panandina, ¿no? Que aparece por eso aparece en diferentes territorios en las zonas andinas, incluso costeras también. Entonces aparecen variedad, lo que él nos puede decir que pudo haber varios sucesivos caciques mayores dentro del territorio de Popayán, Puracé, Coconuco. Elementos como estos excavados también por Cubillo, de tumbas con lajas, no son muy comunes, pero aparecieron en la pirámide. En la zona ya de Popayán, enterramientos con cámara lateral, esqueletos más o menos en precarias condiciones. Aquí varias tumbas cerca de Popayán, donde además de las excavaciones también tuvimos la presencia de personas de la comunidad de Guambía, por ejemplo. Y ellos hoy por hoy están muy atentos a todos los vestigios patrimoniales que se encuentren en la región. Bueno, pasamos a la región del norte, pero no es que esté en el macizo colombiano, porque no es del macizo colombiano tierra adentro, pero sí tiene una gran influencia. La influencia también aparece en la iconografía, los elementos decorativos. En este caso vamos a ver que los más conocidos y más difundidos a nivel incluso turístico, hoy por hoy se conoce como un patrimonio de la humanidad por este tipo de trabajo
escultórico dentro de hipogeos que se relacionan con la vivienda de los individuos. En este caso, fíjese que replican la vivienda de los vivos y ahora la ponen como la vivienda para los muertos, ¿no? Entonces hay una relación muy interesante allí. Pasa a vivirse de otra manera en el mundo de abajo, en el mundo de la oscuridad. Vamos a ver que ese es uno de los mitos que también se va a reflejar y se va a encontrar en las zonas de Puracé, en los resguardos actuales, resguardos de Puracé, resguardos de Coconuco y resguardos de Paletara. Vemos esa idea de enterrar a sus congéneres de tal manera que tengan una cierta comodidad, ¿no?, espiritual, ¿no? Y aparecen otra vez los elementos naturales, ¿no?, la naturaleza, los animales, la salamandra, la luna de la cosmología, las caras rituales, ¿no? Y tenemos también, ¿por qué de cacicazgos hablamos? Porque hay una diferenciación, ¿no? Quienes van a esos enterramientos secundarios en unas casas muy bonitas y quienes van a enterramientos común y corriente en zonas altas de las colinas o de las montañas. Entonces aparecen gentes muy importantes dentro de ese cacicazgo y gente que tiene menos rasgos y se pueden diferenciar. Entonces también vemos la parafernalia de los objetos fúnebres, objetos de poder, donde aparece el jaguar, ¿no?, representado, las caras típicas, nada lejano a las caras que observamos dentro de la comunidad de los Nasa o de los países que nosotros normalmente conocemos también en la región. Vemos urnas funerarias muy bien elaboradas, lo cual indica un proceso de los restos humanos óseos que estuvieron en vida muy activos y luego pasan a urnas funerarias en la muerte. Lo mismo tenemos estas urnas funerarias aquí. En muchas de las excavaciones de los años 80, 70, muchas de estas tumbas estaban inundadas, era muy complicado excavar porque el agua se había penetrado y había prácticamente dañado o conservado mejor muchos de estos elementos. En tierra adentro vemos la influencia de San Agustín, ¿no? Y el trabajo de la piedra. En San Agustín fueron grandes escultores, también con mucho desarrollo y conocimiento de los materiales o materias primas alrededor para fabricar este tipo de elementos funerarios, los cuales eran colocados al frente de la tumba de algunos de estos caciques como especie de guardianes, ¿no?, y de poder, ¿no? Entonces queda marcado muy claramente, incluso algunos se los ha interpretado estos como guerreros con sus macanas, aquí vemos otro, y un personaje central de poder. Igualmente, varias de esas tumbas o montículos contienen lajas y especies como de menires, ¿no?, aunque esos menires es un concepto europeo, aquí simplemente es para armar el sitio de las tumbas. Y comparemos lo muy bien que se hacen las representaciones escultóricas en San Agustín y también se reflejan en aquellas, aunque no tantas como se ven en San Agustín, en la zona de tierra adentro. Yo he traído estas diapositivas para que miren cómo San Agustín también se relaciona con el norte y vamos a ver posteriormente ya menos con el sur, o sea, la influencia de las culturas agustinianas alrededor de el 500, 200 antes de la era cristiana hasta el 600, 700 después de la era cristiana, o casi hasta el 1000 podríamos decir. Lo curioso es que esta cultura agustiniana
Brun deja de hacer este tipo de materiales, deja de hacer enterramientos importantes como los que tenía y pasa a ser mucho más homogénea la vida en las culturas posteriores a ese, lo que llamaríamos el florecimiento agustiniano en el macizo colombiano, que va a tener la influencia. Entonces vemos que estas estatuas que están aquí han sido, no es que encontraron ahí mismo todas, sino que han sido recolectadas de varios sitios. Acuérdense que hoy en día pues se recolectan los mejores materiales, se los lleva a un sitio para abrir procesos de turismo comunitario, turismo local, etcétera. Entonces están presentadas de esta manera. Muy bien. ¿Cómo elaboraban una estatua? Fíjese que incluso hoy por hoy podemos elaborar una estatua. Vemos, la gente local, claro, hay que tomarlas como unas réplicas artísticas o artesanales mejor. Y vemos que las materias primas se encontraban en las rocas cercanas, ¿no? En las zonas andinas altas, ¿no? Ya sean granitos, andesitas, diabasas, incluso piedras pómez, ¿no? Finas, ¿no? Y elaboraban, esta es una auténtica de la región de San Agustín, y vemos como un personaje actual perfectamente puede elaborar piedra contra piedra, un poco más fuerte contra una andesita o una diabasa, va esculpiéndola hasta que va formando una escultura o estatua actualmente. Estas son fotos de Robert Drennan, que hizo los últimos estudios en el Valle, hizo los primeros estudios en el Valle de la Plata sobre demografías en la región y después hizo los estudios de San Agustín en Mesitas A, B, C y en San José de Isnos, que es el territorio de mayor difusión y extensión de la cultura agustiniana. Esto podemos mencionarlo rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo las estatuas o la idea de las esculturas y las iconografías se han difundido al territorio. Ya pasándonos al otro lado de la cordillera, estamos hablando del lado oriental de la cordillera central prácticamente. Y ahora nos vamos a pasar para el lado occidental de la cordillera central, o sea, mirando otra vez a Popayán. Y vemos que la presencia de lo agustiniano es mínima. Prácticamente podríamos marcar un territorio de frontera entre lo que es la zona de San Agustín y las zonas del Puracé y Coconuco. Y vemos entonces que en las excavaciones muy cercanas a lo que es el volcán Puracé que vemos aquí, este volcán era elevado hasta acá arriba, ¿no? Con las erupciones, mire cómo se ha ido bajando, ¿no? Mermando su altura, y todo ese material ha ido a caer y se ha depositado en los diferentes terrenos aledaños. Pero las ocupaciones de hace, por lo menos de los últimos 2000 años, vemos vestigios de las ocupaciones humanas en las zonas altas cerca al volcán Puracé. Estamos hablando de 3.200 metros de altura. Bueno, si uno va a esa altura, uno inmediatamente siente el cambio, pero esta gente ya estaba adaptada, ¿no? Y vivía, cultivaba y tenía sus poblados. Y aquí vemos vestigios de las terrazas de vivienda y muy seguramente las zonas de cultivo, como estas que vemos aquí, que son tradicionales pero actuales, estas señas que se ven aquí, pero las terrazas son antiguas. Y vemos que muchas de ellas son también muy recientes, lo que hace pensar que ha habido una ocupación y una reocupación de sitios, por la sencilla razón de que las erupciones volcánicas también los afectaron en algún momento. Vamos ahora a mirar algunos aspectos de eso. Entonces vemos claramente las terrazas aquí,
¿no? Para varias casas, algunas de ellas son terrazas muy grandes, lo cual hace prever que había un conjunto, un número importante de individuos dentro de esa misma localidad. Ahí tenemos dentro de estos pueblos, tenemos en el Puracé conocidos con el nombre de Anambío, Chichiguará, son sitios arqueológicos, Cristales y otros más. Entre otras, estos estudios ustedes los pueden encontrar fácilmente ya digitales en academia.edu, todos los estudios sobre el volcán, la arqueología alrededor del volcán Puracé. Muy bien, en las zonas de excavaciones que se han realizado en el Puracé, vamos a ver que encontramos fácilmente lo que es los restos arqueológicos metidos dentro de las cenizas volcánicas. Como observamos aquí, hay restos de cerámicas que perfectamente, vamos a ver si hay otro aquí, mejor, vemos cerámicas metidas dentro de las cenizas volcánicas, ¿no? Lo que nos está marcando la presencia de restos culturales de habitantes de esa región, y aquí abajo vemos que la explosión volcánica arrojó también, obviamente arroja la pilli, que es ceniza volcánica, pero también algunos piedras, pomes, algunas de ellas muy duras que pueden perfectamente herir a alguien, o si cabe masivamente pueden matar a la persona que esté en los alrededores. Aquí vemos grandes acumulaciones de ceniza volcánica y desarrollo de suelos negros, lo cual nos indica que hubo también actividad, ya sea de foresta y dentro de ella actividad humana que se marca con los restos arqueológicos encontrados allí. En los trabajos de Paispamba, perdón, de Puracé y Coconuco, vemos entonces que hubo una gran ocupación, sobre todo en los sitios de Paguimbio, Campamento, Cristales y otros más. Por lo menos hay unos 4 o 5 poblados que están alrededor de la cota 3.000, 3.200, y uno dice, esta gente vive pues en las nubes. Pero claro, es muy difícil irse de Popayán hasta el volcán, cuesta mucho esfuerzo, pero entre la comunicación de esos pueblos es muy fácil, por caminos prehispánicos que tenían desde muy tiempo atrás y se conectaban. Y vamos a ver que en el macizo colombiano y en la región del Puracé esa conexión se daba gracias a algo muy importante: el comercio y el intercambio de productos en diferentes pisos climáticos o térmicos, que vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí vemos excavaciones en esas zonas de Puracé y vemos los materiales, algunas tumbas fortuitas que nos encontramos, porque como estas son zonas de cabildo, acuérdense que en zonas de cabildo pues hay permisos informados, los proyectos son informados para adquirir esos permisos, poder llegar, pero no se pueden hacer excavaciones de tumbas específicamente, o sea, búsqueda de cementerios sin permiso especial. En este caso fue con el cabildo mismo, nos llevaron donde encontraron ellos y quisieron conocer un poco más a través de la bioantropología o de la antropología física, restos humanos, para saber un poco más de sus antepasados, de sus ancestros culturales. Y también vemos restos de materiales que son cerámicas o piedras que son hechas para la agricultura o hachas. Y aquí observamos, fíjense en este círculo, usted les llamará la atención, y este también es un marcador de contacto colonial.
y se trata de una de las piezas del molino de trigo. Acuérdense que las zonas de Puracé, las zonas frías de Colombia, lo que es Boyacá, Cundinamarca, el Cauca, las zonas altas, Nariño, fueron los centros de mayor producción de harinas de trigo en el siglo, bueno, comenzaron en el siglo XVIII, continuaron en el XIX y llegaron hasta el siglo XX, principios, cuando la harina cayó profundamente sus costos, sus precios, por la introducción de harinas de otros países, en especial de Estados Unidos. De manera que quedaron solamente los vestigios y hemos encontrado en algunos sitios arqueológicamente hablando, de la arqueología histórica, los viejos molinos por donde transcurría el agua. Y claro, ya las casas no están, pero están los molinos en piedra, construidos en piedra sobre un caudal hidráulico. Bueno, aquí tenemos una de las características que relaciona el macizo de esta parte de Puracé y esta parte que es justamente Paletara, llama mucho la atención, como otras también de Puracé, y es la presencia en las zonas de colinas altas de una serie de zanjas o de montículos que son los que marcan los montículos de cementerios en la región. Entonces aquí tenemos que han sido cuidados, fíjense que no hay huaquería, no hay ninguna excavación, porque son cuidados por las comunidades y ellos reconocen que esos son sitios sagrados de sus ancestros, por eso no permiten la excavación de nadie. A quien lo encuentre por ahí mismo lo van llevando para el cabildo y va a ser juzgado por eso, si llega a excavar en este tipo de sitios que son los cementerios antiguos y se marcan muy claramente en las colinas altas. Vamos a ver luego que mitológicamente tiene unas relaciones interesantes. Mire aquí uno antiguo, pero sí tiene una excavación clandestina en este lado, ahí se puede observar, ¿no? Pero se ve muy bien en detalle. Y aquí tenemos las pirámides otra vez, a 3.200 metros de altura en la región del volcán Puracé. Entonces tenemos, fíjense, está un poquito clara la foto, pero se ve la base de la pirámide, se ve uno de las aristas y se ve una plataforma acá arriba, ¿no? Y se ve la caída. Tenemos otra, en este lado de aquí se ve mucho mejor, ¿no? Muy grandes son, tiene sus aristas, sus lados, todo hecho en tierra. De esta zona tampoco se pudieron, las comunidades de Paletara, que son comunidades coconuco, también tiene restricciones sobre el área y solamente permiten hacer algunas excavaciones o reconocimientos arqueológicos con los cuales nosotros podemos relacionar el sitio con la cerámica, la lítica, el paisaje, con otros sitios de la región. Más o menos la conclusión de esta región es que estas sociedades estaban emparentadas unas con otras y que tenían sus propios centros de poder. Uno de estos podríamos concluir que uno de esos centros de poder estaba justamente aquí en el sitio conocido como el Mirador, en esta parte de acá. Muy bien. Las cerámicas no es que sean, debo decir la verdad, comparativamente no es que sean tan desarrolladas ni tan variadas como las cerámicas de la cordillera occidental de aquí de la región del Valle del Cauca. Lo que es Calima, lo que incluso más al norte en otras zonas como Quimbaya, y entonces la variedad de materiales culturales arqueológicos mucho más amplia, lo cual nos podría también, y también las iconografías usadas o las pinturas usadas, las formas, etc. Aquí cambia, es mucho más, digamos, sencillas, pero aparecen algunos elementos, ¿no?, relacionados con
estilizaciones humanas y muchos con líneas incisas, pero también aparece elementos más decorados que están relacionados con los tejidos, la hilandería y los grandes metates, porque estas son zonas donde se produce ampliamente el maíz, ¿no? La abundancia de maíz en estas zonas y hacia abajo en pisos del maíz. Acuérdense que es el único producto donde se puede cultivar en tierras cálidas muy bien y se puede producir maíz en tierras frías también muy bien. Entonces el mirador, recordemos, es un sitio arqueológico interesante por la presencia de pirámides muy similares a aquellas encontradas o vistas en Popayán, y lo cual podría también relacionar el paisaje arqueológico con esas comunidades de épocas prehispánicas. Hacer pirámides o montículos no es exclusivo de estas zonas de Popayán y de Puracé. Son muy recurrentes y son muy grandes en la zona norte del Ecuador. En lo que es la zona de Cochasquí, por ejemplo, hay grandes plataformas con rampas de acceso a estos montículos que también marcaron los cacicazgos de esa época, también casi que por la misma época de estas que vemos aquí, lo cual podría pensarse en una influencia de las ideas de construcción arquitectónica de este tipo de elementos. Muy bien. Aquí quiero resaltar para esta parte del macizo colombiano que los estudios con el Servicio Geológico Colombiano, especialmente con los geólogos de Popayán y de Bogotá, y estudios de geología y volcanología y arqueología, pues pudimos detectar la aparición o la presencia de grupos humanos hacia los 8.000 años, pero también vemos estos puntos, estos sitios o estos colores que tienen este color que aparece verde claro, representan las erupciones más potentes que hubo en el volcán Puracé. Y vemos entonces también cómo aparecen los sitios arqueológicos asociados a esas erupciones, ¿no? Evidenciadas en diferentes sitios de las laderas del Puracé y las conexiones que tienen con erupciones, algunas de ellas muy potentes. Vamos a ver entonces que, bueno, aquí está un poco la historia, hay una tabla completa con las fechas de carbono 14 de las erupciones, distintas erupciones del Puracé, desde épocas geológicas hasta épocas históricas, o sea, después del año 1500. Y aquí observamos que esas erupciones tienen problemas muy graves dentro del territorio, especialmente cuando en ese territorio hay asentamientos humanos importantes. En épocas pasadas aquí observamos que hay deslaves o deslizamientos de lodos, piedras producidas por erupciones volcánicas o por temblores y que han tapado, ¿no? Aquí vemos una primera franja negra de los 1230 antes del presente, que fue taponada, ¿no? Por avalancha, y aquí más arriba podemos observar la de 1610 taponada, donde ya evidenciamos que habían ocupaciones humanas, como observamos también en las cerámicas encontradas en esos estratos. Pero algo más potente puede suceder, por ejemplo, con lo que aconteció justamente con la avalancha del río Páez en el 2008, en Belalcázar, Cauca. Grandes deslaves, ¿no? Producidas ya sea por deshielo
o por temblores o por erupción. En este caso se trató de temblores causados por el volcán Nevado del Huila. Y vemos cómo la avalancha se lleva prácticamente parte del poblado y pues sucede pues, una catástrofe para estas gentes y para la población indígena que vivía en las partes superiores. Lo mismo pudo haber acontecido en las zonas del Puracé. Y claro, aconteció, sobre todo, vale la pena decir que estos fenómenos naturales no son recurrentes, pueden ser de un momento a otro, no tienen una vida cíclica, digámoslo así, entre comillas, sino que pueden aparecer. Y aquí tenemos ejemplos de Popayán y las erupciones volcánicas del año 1958 y 59 y otras del 49 y algunos relatos, por ejemplo la del volcán Puracé en el 49, relatos de Higinio Fernández, en la cual él testimonia, ¿no? En su relato diciendo que el volcán botó mucha ceniza gris y piedra mediana, cascajo blanco, pequeños y tibios y calientes, y también que ellos tuvieron que colocarse canastos, no esos canastos de mercado, canastos, ponérselos en la cabeza para que las piedras no fueran a golpearlos o a herirlos, ¿no? Y también vemos que la lluvia de piedra caliente caía también sobre las casas de paja y de madera y de bareque, y así pasaron hasta el siguiente día, y que algunas, hubo gran daño para los pajonales, murió gente por el gas, ¿no? Además de la ceniza volcánica y nubes de gas. Bueno, debemos recordar que en el año 1958, desafortunadamente, un grupo de estudiantes de geología estaba en la boca del volcán y justamente en ese momento el volcán hizo erupción, dejando prácticamente muertos todos, ¿no? En el año 1900, eso es historia ya de los anales de la historia misma del volcán Puracé. Mucha lava, según los estudios geológicos recientes. Bueno, aquí no vamos a entrar cómo se evalúa un volcán y el mapa de amenaza volcánica y los estudios interdisciplinarios que hay que hacer para poder deducir esto. Justamente con estudios geológicos, vulcanológicos, arqueológicos, antropológicos, se llega a establecer mapas de riesgo como el que vemos aquí. Aquí vemos el cono del volcán y si hubiera una explosión masiva fuerte del volcán Puracé, tendríamos que este primer núcleo sería el mayor afectado, pero sobre todo al occidente. El segundo núcleo mayor afectado sería con menos amenazas que este central, pero que sus cenizas volcánicas pueden llegar hasta Popayán y pueden llegar hasta el Tambo, al otro lado de la cordillera occidental. Vemos entonces que en este mapa observamos también el volcán justamente aquí y los pueblos indígenas prehispánicos, mire que ocupan toda la región fértil de cenizas volcánicas año tras año, incluso en zonas como esta donde se encuentran las pirámides de la zona del Paletará. Entonces aquí tenemos Puracé, aquí está el volcán, tenemos los asentamientos del Puracé, los asentamientos del Coconuco y los asentamientos de la zona del Paletará. Claro, las comunidades indígenas no son ajenas a la percepción milenaria de los fenómenos naturales y ellos los tienen muy bien
relacionados en sus mitologías, en sus concepciones cosmológicas, y vemos entonces que en sus representaciones iconográficas van a aparecer elementos, o va a aparecer el elemento del volcán como imponente. Entonces aquí vemos el volcán Puracé y sus gentes con sus casas y sus chacras viviendo en la región, pero también donde se denota la presencia de los animales, de los lagos, de las lagunas, el hielo, la luna, ¿no? Y acá también aparece, esto es muy interesante porque ellos hablan de una conversación entre volcanes. La conversación entre volcanes es cuando hay erupción de volcanes. Para ellos es una concepción mítica, donde el padre Puracé, volcán Puracé, le habla a la madre, volcán Sotará. Y el volcán chiquito de Pan de Azúcar es su hijo. Entonces hay una relación mítica donde obviamente se equilibra y se regula la naturaleza, ¿no? La ecología, el poder de las aguas, el poder de los bosques, el poder incluso de las rocas, ¿no? Lo cual puede también, si se enfurece, el papá puede hacer mucho daño, como vemos en la mitología de los Nasa con la avalancha del 2008 en esta zona. Vemos entonces animales de la superficie como también de la parte baja, ya sea en el agua o en la parte del subsuelo. Pero aquí es interesante un dato para la arqueología y para los arqueólogos, es que la muerte que está debajo, ¿no?, en el subsuelo, aparece representada bien sea con calaveras o bien sea con cerámicas, ¿no?, vasijas enterradas como ajuares funerarios. Entonces hay una relación interesante, ¿no? Lo que hablamos para Tierra Adentro, para San Agustín o para Popayán, ¿no? La vida de los vivos y la vida de los muertos. La vida de los vivos en el mundo en el cual estamos ahora pisando, ¿no?, material, la materialidad. Y la vida de los muertos ya no tiene nada que ver la material, sino la espiritualidad. ¿No se dan cuenta que cada vez que nos pasan los años nos volvemos más espirituales? Piensen un poquito. Bueno, aquí también en el escudo que observamos aquí de Paletara, vemos claramente los símbolos, ¿no?, de poder de la naturaleza, de esos dioses de la naturaleza. Y los animales que andan como seres, ¿no?, que vigilan, ¿no?, los alimentos que se tienen, todo está muy bien relacionado. El hielo, lo que es frío, lo que es caliente, ¿no? Hay unas relaciones, lo frío y lo caliente, lo de abajo, lo de arriba, lo cocido y lo crudo, ¿no? Eso nos lleva a pensar en los trabajos de este antropólogo Lévi-Strauss, ¿no?, que trabaja sobre estos elementos que tienen que ver justamente con las formas de pensar y las mentalidades de los pueblos, sobre todo en antropología. Entonces, estos cuadros que vemos aquí son interesantes desde ese punto de vista, para trabajar sobre la idea de la percepción de la naturaleza, de la ecología y el respeto hacia ella. Hoy tenemos graves problemas por falta de respeto hacia la naturaleza. Muy bien. Ahora y pasamos a la región del sur. Fíjense que hemos ido corriendo del norte, tierra adentro, y pasamos al centro, Puracé, Coconuco. Yo creo que ya en corto ya terminamos para hacer preguntas si hay. Y vemos entonces la región sur. Vamos a hacerla muy corto porque realmente en arqueología la región sur es digamos, pobremente estudiada. Hemos tenido estudiantes de carrera, algunos han hecho algunos trabajos, pero son trabajos de tesis muy cortos, muy puntuales, pero no así panorámicos. Y sabemos que la región sur es muy
densa, también muy compleja, y falta sobre todo estudios e investigaciones. Pues, sin embargo, tenemos que algunos estudios algunos estudios en arqueología se han hecho, pero la gran mayoría han sido estudios desde la historia y desde la innohistoria. Y tenemos que la región es, como dije, muy amplia. Tenemos Patia Huachicono, que es la zona caliente. Tenemos que cubre hasta la región de… Mejor pasemos a este de una vez. Tenemos el Patía, que es el valle que vemos aquí plano, esta parte plana, y fíjense lo montañoso que se vuelve la zona del macizo colombiano. Aquí tenemos el volcán Puracé, Sotará, y ahora sí bajamos a la zona sur, a la colindancia con Pasto, con el Valle de Atriz y estas zonas de Chimayoy, volcán Doña Juana, y esta serie de volcanes que hay aquí, conectados también dentro de ese cinturón volcánico de la cordillera central. Y tenemos también la región de lo que llaman las comunidades indígenas de Yanaconas, cuyas arqueologías han sido poco estudiadas realmente. En estas hay algo interesante que parece que se encuentran varias sociedades que tienen también algún poder cacical por algunas expresiones. Se han mencionado algunos montículos y pirámides en la zona del Valle de las Papas, que está por este lado, conexiones con San Agustín. Mírelo, aquí está San Agustín, ¿no? El Valle de las Papas, de la zona de Yanacona, y el paso hacia el Patía, o el paso también hacia las zonas del Caquetá y a las zonas de más bajas, que son las zonas del Amazonas. O sea, es una zona muy compleja de analizar desde el punto de vista de la arqueología, y sabemos desde el punto de vista de la historia y la etnohistoria que la cantidad de grupos que se registraron por los cronistas, por españoles, son numerosos. Entre ellos sobresalen los Papayacta, Caquiona, los famosos Quillacinga, que no se sabe a ciencia cierta si son el grupo o la lengua. Entonces, como la hablaban todo mundo y tenían relación con el Inca, ya sea por el lado del Ecuador o por el lado de la Amazonía, pues entonces si hablaban quichua o quechua, entonces habían diferencias, pero ya se va complejizando absolutamente todo allí. La estatuaria que aparece, vamos a ver si tenemos, es una estatuaria muy, ¿no?, estilizada, con las manitos arriba, que es muy característica de las zonas del macizo colombiano. A veces hay la representación de género, muy estilizadas, como dijo. Las plataformas, siguen habiendo plataformas, pero cambian un poco el modelo. Parece que hay deslizamiento del suelo muy fácilmente, por eso las plataformas tienen grupos de piedras, ¿no?, como muros, ¿no?, como esos que uno ve en la vía, ¿no?, para sostener el suelo, así, y las casas en la parte. Y aparece a una influencia muy de la zona del Alto Nariño, o el Peniplano, o de la región de Pasto, o de los Pastos y estos altiplanos, que es la difusión de muchos petroglifos, o sea, esa iconografía a través de los petroglifos, que para unos dicen son marcas, ¿no?, como un mapa, y para otros son parte de esa ritualidad prehispánica, milenaria, donde se observan iconografías de círculos concéntricos muy relacionados probablemente, según los estudios, con el sol, ¿no?, el sol como otro elemento muy importante de la naturaleza. Los humanos y los animales, donde aparecen las ranas, donde aparece, bueno, pueden haber algunos materiales. Esta cruz, por ejemplo, no es la cruz cristiana, sino es esa cruz también que aparece entre los incas, el Tahuantinsuyo, ¿no?, esa influencia del quechua y los quechuismos en el norte. La lagartija, ¿no? Y aquí nos faltan todavía muchos elementos de la fauna, sobre todo de la fauna, que se ve muy claramente representada en esos materiales arqueológicos de Nariño, ¿no?, los platos, las copas, los cuencos, muy bien decorados incluso, ¿no? Entonces,
Y también como parte de esa influencia incaica, vemos aquí, no se ve muy bien, pero aquí vemos el camino inca, justamente pasando muy cerca de este territorio, ¿no? Lo cual también en esta parte se ve una línea, si la alcanzan a ver, que sube aquí y va, esa es parte del camino inca en la zona de Nariño. En este caso es al sur de Pasto, ¿no? Pero sabemos que por estudios recientes que el camino inca por tramos llegó hasta Pasto y pasó un poco más allá. Sin embargo, la influencia cultural de varios elementos vamos a ver que se transmiten en todo este territorio, por lo menos lo que es la bota caucana en el sur. Finalmente, llegamos a una época completamente diferente. 1500, siglo XVI, nuevo establecimiento, la invasión europea. Con la invasión europea tenemos guerras, la descomposición social de estas comunidades indígenas, gente que estaba dedicada a la agricultura. Aparece la Iglesia Católica con sus monumentos, ¿no? Capillas doctrineras, donde esta gente pasó a formarse como pueblos de indios, ¿no? Y fueron prácticamente dominados y puestos al servicio, dados al servicio por españoles, como encomenderos o encomiendas, ¿no? O sea, prácticamente un grupo de un poblado de 100, 200, 300 indígenas rendían tributo a ese encomendero, además pagaban tributo al rey, además, bueno, y uno se pregunta y en los documentos dice, bueno, ¿qué daban? ¿No? Pues prácticamente lo que daban era la comida que ellos tenían en sus parcelas, gallinas, si criaban, entonces daban parte de las gallinas, si tenían una sementera de maíz o papa, parte de esa maíz y papa era tasado como tributo para entregarlos. Y también en el trabajo de las haciendas que se van a conformar posteriormente. También se desarrollan, sí, claro, las haciendas. Aquí hay una típica hacienda popayaneja, Calibío. En el valle las haciendas son muchísimas, algunas de ellas bastante deterioradas, otras restauradas y reconstruidas y puestas al servicio nuevo. Pero si uno analiza bien esas haciendas, son el símbolo de la colonia y de la colonización europea. Marcan un hito en la historia del suroccidente, bueno, y en general de la América Latina, porque en todas partes se encuentran las haciendas. Y como la mano indígena se acabó, no es porque eran perezosos, no, se acabó por muchas razones, principalmente por enfermedades, sobrecarga en el trabajo y ustedes no lo van a creer. Un cura le escribe al rey diciéndole, por favor, se acabaron los indios, necesitamos gente más fuerte. ¿Por qué no traemos unos 2000 africanos para trabajar acá? Y entonces tenemos la llegada de muchos africanos. Yo les voy a decir porque acabo de hacer, con Marta que está aquí, acabamos de hacer un estudio de arqueología, se llama Arqueología Histórica de Africanos y Afrodescendientes en el Cauca. También lo pueden consultar ya en la red y allí damos cuenta de las vicisitudes de una nueva población, ya en este caso no tributando, sino esclava directamente. Muchos de nuestros edificios coloniales que hoy los vemos como parte de museos o parte de casas de instituciones coloniales fueron hechos mano de obra esclava y mano de obra indígena, pero sobre todo esclava. Pero eso fue parte del trabajo que se hicieron en las ciudades. La mayor parte de ese trabajo esclavo fue a parar a las minas, minas del Chocó, minas del Pacífico Sur,
minas de Patía, minas de Caloto, de Quinamayó y las minas de Santander de Quilichao. Entonces, vemos que esa población fue también utilizada dentro de lo que se llamó posteriormente o se desarrolla posteriormente como la entrada de desarrollo del capitalismo en la colonia y que posteriormente va a tener unos desarrollos increíbles con la famosa revolución industrial comienzos del siglo, finales del siglo XIX, que fue masiva, también con o durante el siglo XIX también con mano de obra esclava abundante. Entonces vemos algunas de la colonia ya, poblados que emergen con mucho poder, como Popayán. Popayán fue la capital de la gobernación de Popayán, se llamaba. En la gobernación, esta ciudad era satélite. Popayán era la sede principal. Cali era una sede intermedia, ¿no? Muy importante también porque era el tránsito por donde llegaban mercancías, esclavos, etcétera, era por Buenaventura, por la costa, por el río Cauca, por el río Magdalena, remontando por Armenia hasta llegar al valle y entrando hacia la zona sur. Pero administrativamente Popayán tenía un control y poder inmenso. Inmenso. La producción en oro y el desarrollo de las haciendas apenas es una muestra de ese poder inmenso que había en la zona. Entonces, Popayán, fíjese, Cartagena de Indias, Santa Fe, Bogotá, Popayán y Quito eran las ciudades élite en esos momentos de la colonia española. Entonces vemos que traían objetos de diferentes partes, especialmente de Europa, del Caribe, vasijas incluso de zonas muy lejanas, como la China, ¿no? Venían materiales de la China, ¿no? Venían de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, y era tan rica la actividad minera y la actividad económica que incluso se produjo moneda en Popayán. Se fundó la Casa de Moneda en 1700, bueno, tuvo varias fundaciones, ¿no? Hasta que en el siglo XVIII se estabilizó a finales. Y tuvo producción de moneda, entre otras, ese galeón que está hundido allí, español, debe tener monedas, es una equivocación. No debe tener monedas así, sino monedas del Perú, y de otras secas o casas de moneda de más al sur, porque el galeón se hunde, acuérdense que se hunde en 1702, 1703, se hunde el galeón a frente de Cartagena, por esos lados, mientras que la Casa de la Moneda es fundada en 1760, por allá, entonces no puede haber ese tipo. Lo que sí encontraron monedas de Popayán, de la Casa de la Moneda, fue en el galeón Las Mercedes, ¿no? Descubierto por cazatesoros cerca de España, y España protestó y tuvieron que devolverle buena parte de ese tesoro, ¿no? Está expuesto en España y lo pueden consultar. Pues se ponen galeón Las Mercedes y pueden consultar en la internet el museo, que es muy elegante. En ese galeón sí habían monedas de los países que hoy forman Latinoamérica, en la América del Sur. Aquí vemos también la presencia aquí hay arqueología histórica, mira, aquí hay arqueología histórica de los molinos antiguos, y acá está la piedra del molino con su ranura para sacar las piletas o chorros antiguos, aquí hay algunas, me imagino, las piletas o fuentes en las plazas centrales, la cerámica y cerámicas locales, moneda, metalurgia y losas y porcelanas extranjeras traídas. Con eso hemos terminado. Vamos a darle las gracias al Grupo de Estudios Arqueológicos Regionales y Patrimonio, GEAR,
de las cuales formamos parte. La geóloga, aquí está la geóloga María Luisa Monsalvi, aquí está el grupo de estudiantes, acá está el grupo de estudiantes en una minga, disfrutando de una olla comunitaria indígena, ¿no? La olla común, ¿no? Un solo plato, un solo de papa, ¿no? Poca carne. No, en realidad sí habían mucho carbohidrato, ¿no? Bueno, pero ahí está el laboratorio de arqueología. Aquí entiendo, aquí está Sonia, entiendo que tienen un laboratorio de arqueología y hacen unos trabajos también interesantes de arqueología aquí en el Valle del Cauca y con la gobernación. También en todos estos trabajos participó Marta, y se las presento, es mi esposa, y ha sido la mano derecha y la izquierda también. De manera que el trabajo, debo reconocer su trabajo, entre otras, se ha especializado mucho en lo que es las alfarerías locales, las alfarerías regionales y las losas mayólicas excavadas en proyectos como el que se desarrolla en Popayán actualmente sobre movilidad futura, que es, acuerden que esos proyectos rompen las calles, entonces estos proyectos de arqueología van trabajando sobre todos los materiales que se van encontrando y ya hemos encontrado, ella ha encontrado un abundante material y muy interesante sobre justamente las épocas que hablábamos ayer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El nombre mío es Ilner. Dos preguntitas, son sueltas porque a veces uno tiene conversatorios y les hacen esa pregunta. Yo conozco San Agustín. En el trayecto entre Coconuco y Paletará he visto una cantidad de rocas regadas. ¿Fue erupción del volcán o se formaron? Pero es que son bastante grandes. Esa inquietud la tengo hace unos 3 años. La otra, no conozco Tierra Adentro, sí conozco San Agustín. En cuestiones de esculturas, ¿cuál es más numerosa, San Agustín o Tierra Adentro? Y en extensión. Muchas gracias. Sí, claro. Sobre la primera pregunta, ya estando con la geóloga María Luisa y ya en el terreno, enseña mucho, conocemos mucho de la geología de la zona. Las rocas que se observan en los alrededores, que son normalmente amorfas, algunas con aristas, algunas como son muy grandes, algunas de ellas, incluso salen del volcán, son eruptivas, ¿ya? Son de formación volcánica, no hay nada que hacer allí. No hay hasta ahora ninguna estructura que, digamos, sea hecha por alguna comunidad, como si fuera una pirámide. En Tierra Adentro hablan de una pirámide escalonada, hecha en piedra, no sé si algunos han oído eso, pero en nuestro concepto es más una formación geológica. Hay un tipo de piedra que se hace como en escalones porque se rompen, ¿no? Pero ustedes han visto los cristales y la mineralogía, ¿no? Hay los cristales que se forman con aristas y geometrías particulares. Sobre la segunda pregunta, lo de las esculturas, definitivamente San Agustín. San Agustín es el epicentro de la escultura, donde la cultura se manifiesta a través de ella, su ideología, su poder, su espiritualidad y todas las conexiones que hay. Hay estudios muy completos sobre esa iconografía y sobre lo que significa cada una de ellas. De manera que ese centro que llaman mesitas A, B y C, que fueron recolectadas de esa región justamente de San Agustín, allí estaba el epicentro. Pero aparece viniéndonos hacia Popayán, pero todavía del lado oriental de la cordillera, aparece el sitio de Moscopán, que tiene también, es como un satélite de un grupo, ¿no?
con unas esculturas muy parecidas. Y tierra adentro tiene realmente muy poquitas, y lo más significativo, su expresión más significativa con la espiritualidad es a través de los hipogeos que vimos allí, pero aparece. O sea que hubo relaciones en momentos. Se calcula que es alrededor de los 500, 600, 700 después de la era cristiana. Bueno, Diógenes, felicitarte por esa descripción, ese trabajo tan amplio y tan complejo. Una pregunta es con respecto a la comunidad yanacona, que están asentados en el macizo, pero ellos fueron traídos originariamente del Perú. Ellos han participado en arqueología histórica, si han podido participar, porque ellos están muy preocupados por reconstruir su propia historia. Y lo otro, toda esta información está publicada o está en internet, o dónde puede uno abordarla, porque de verdad es muy interesante. Bueno, comienzo con lo último. Toda la información que apareció hoy aquí a través de estos slides está publicada bueno, está el libro de Puracé, de Arqueología y Geología en Puracé, recientemente publicado por la Universidad del Cauca, pero todo el libro está en la red también. Si quieren, anotan www.academia.edu, y ahí pueden buscar por el nombre de Macizo Colombiano, Volcán Puracé o Arqueología del Puracé, o simplemente ponen Diógenes Patiño y aparece el resto de trabajos que se han publicado por la Universidad del Cauca. En cuanto a la yanacoridad, que así le llaman ellos, es bien interesante porque no solamente ellos, sino todos los pueblos, yo diría latinoamericanos, están buscando sus raíces. Bueno, no las están buscando, ellos saben que están allí, permanecen con ellas, ¿no? Pero refuerzan mucho a través de la historia, de la etnología, de la antropología, incluso ellos hablan de sus propios estudios, lo que llaman ellos interculturales, ¿no? De formación. Incluso ellos ya no aceptan profesores de hablas exclusiva española. Ellos dicen, nosotros vamos a formar nuestros propios maestros para no perder su lengua, para no perder sus costumbres, para no perder todos estos elementos. Fíjense que el Cauca, parte del Valle, Cauca y otros del sur están acogidos con lo que se llama el CRIC, ¿no? El Consejo Regional Indígena del Cauca. Y dentro de ese CRIC hay subgrupos, ¿no? Entonces los yanaconas, no hay muchos trabajos hechos ahí, en arqueología no hay, más que todo en historia, en historia y en etnología con el profesor Franz Faust. Por eso se hablaban de los mitos, que ellos trabajan mucho esa parte. Ellos, les voy a decir la verdad, ellos no están muy interesados en cuestiones de estudios arqueológicos, porque ellos dicen, ustedes que son, digamos, de otra cultura, nos van a venir a estudiar si nosotros realmente conocemos de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestros ancestros. Es más, si ustedes trabajan con otras formas ideológicas sobre la naturaleza, sobre la cosmogonía, sobre todos estos elementos. Por eso ellos funcionan diferente. Y gracias a las regulaciones, las leyes, ellos tienen su propia autonomía, ¿no? Autonomía jurídica, por ejemplo. Entonces, los trabajos que nosotros podemos conocer desde la arqueología, claro, son importantes y queremos profundizar sobre ellos. Gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces no habría más preguntas, por lo menos con micrófono. Los quiero invitar porque vamos a seguir con conferencias. El próximo jueves viene el director del Museo Arqueológico de la Universidad del Valle, Carlos Armando Rodríguez, y el otro mes vamos a tener una visita de una profesora de la Facultad de Artes y Humanidades del programa de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, que nos va a hablar del mito del Yurupari.
En abril vamos a tener un ciclo de conferencias posiblemente con Cristóbal Géneco, con Karl Langebeck tal vez y con otros académicos. Entonces la actividad, digamos, hay conferencias para rato. Con el profesor Diógenes ojalá podamos organizar más adelante en el año la conferencia sobre arqueologías también de africanas en Colombia, y en ese sentido la invitación es a que estén pendientes desde las redes del museo, de la página y de las publicaciones que hagamos. Yo siempre digo que este espacio se gana un poco es con la participación de todos y con que podamos pues acompañar a los profesores en sus conferencias y en sus charlas. Entonces, muchas gracias y que estén muy bien, buena tarde.